Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. ¿Por qué Centro para la Excelencia Familiar? Porque comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad al Padre Celestial, nuestro Dios, con fidelidad a la familia, con fidelidad a la iglesia y fidelidad a la palabra de Dios. Queremos familias transformadas que reflejen a Jesús y glorifiquen su nombre. Queremos darle una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos permiten estar acá, lo mismo que también el poder llegar hasta sus hogares y los hogares de sus familiares. Tome ahora el teléfono en este momento y usted llame a su familia y dígale por qué no se conecta en www.santel.info www.santel.info para que vean la transmisión de este estudio bíblico y también de la predicación de la palabra del Señor ahora en directo. Y también por la tarde de este día, domingo, y durante la semana lo puede ver en YouTube, Santel TV, o también ir a YouTube, Centro para la Excelencia Familiar, y volverlo a ver si quiere repetirlo, analizarlo, reflexionarlo, o también para que pueda compartirlo con sus familiares y amigos. Entonces, queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración para dirigir nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Damos gracias porque es un privilegio poder dirigirnos a ti y que nos escuches. Damos gracias por cada familia, cada persona, cada niño, cada joven y cada adulto que están sedientos de ti. Los hogares, Padre, que a pesar de este virus, de esta dificultad, tú has estado a nuestro lado, nos has bendecido, nos has cuidado. Gracias por tu palabra, gracias por este estudio. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando las joyas de los salmos, porque los salmos son como unas joyas, porque allí se extracta, se saca una cantidad de riqueza espiritual para nuestra vida y para la vida de todos los que te rodean. Hoy estudiaremos el Salmo 121, que este Salmo 121, de los versículos 1 al 8, nos habla acerca de el Dios que guarda, el Dios que nos guarda. ¿Qué encontraremos en este Salmo, pastora? Este Salmo es otro de los cantos al Rey de Gloria, cantos de alabanza, donde se exalta el nombre de nuestro Dios y tiene 4 divisiones. La primera, el Señor da fuerza, versículos del 1 al 2. La segunda, el Señor protege, versículos 3 al 4. La tercera, el Señor defiende, versículos 5 y 6. Y la cuarta, el Señor preserva, 7 y 8. Muy bien, entonces vamos a comenzar el desarrollo de este Salmo. El primero es el Señor da fuerza. Los peregrinos se animaban unos a otros en su jornada hacia Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, cantando este Salmo 121. Ahora, los peregrinos en esta jornada, aunque no puede determinarse la forma precisa en que ellos lo cantaban, probablemente lo estaban haciendo en una forma antifonal durante su caminata. Antifonal significa que el que dirige dice la primera parte o lee la primera parte y luego entonces el pueblo responde. Eso es antifonalmente. Cuando usted le dice vamos a tener una lectura antifonal, es que el que dirige lee una parte y usted lee la otra, o canta una parte y usted canta la otra. Eso hacían. Y no puede determinarse entonces en la forma en que ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, ustedes pueden ver hoy en el desarrollo de este salmo tanto el contenido como en vivacidad conforme avanzaban en la marcha de lo que ellos hacían, de su peregrinaje. En los versículos 1 y 2, los peregrinos o una persona expresaban una confianza reposada en la ayuda del Señor. Dice el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. El poeta escribió desde un lugar solitario,
Algunos eruditos han pensado que estaba en la cautividad de Babilonia, mirando hacia las montañas de su país, donde se sitúa el monte de Sión. Sin embargo, otros creen que el salmo fue escrito antes del exilio y que el poeta escribe como dirigente de un ejército o como un adorador separado, por alguna razón, de su amada Jerusalén. Los montes no eran las montañas de Israel de las cuales habló a menudo el profeta Ezequiel, sino la extensión montañosa sobre la cual se edificó Sión. Jerusalén estaba casi totalmente rodeada de montañas, y el plural puede indicar que eran varias o también una descripción en forma majestuosa en referencia al monte sobre el cual se había edificado la casa de Dios, el templo. Versículo 1, la segunda parte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerden, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista sentía necesidad de una gran ayuda y se daba cuenta que la terrenal no era suficiente. Vuelve su mirada al Monte Santo, como lo hemos hecho a través de las edades o a través de los tiempos. Quienes buscamos la ayuda divina cuando nos sobrevienen las crisis, algunas traducciones nosotros encontramos en la segunda línea del primer versículo, la interpretan como si fuera una afirmación. Y la mayoría hoy en día de eruditos considera que es una pregunta. Ahora, quizá el salmista conocía la respuesta. De este modo, la pregunta era retórica, o sea, no se esperaba ninguna respuesta. Para mí es una pregunta, pero afirmativa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y proporciona entonces el marco para esa respuesta que se dio en este versículo 3. Las palabras del poeta pueden sugerir una situación en donde había amenaza de peligro, pero no se hacía evidente ningún exilio. Eleva su súplica con mente preocupada y ansiosa. Hace frente a la duda y quizá al desaliento, pues sabe que su problema es apremiante y que demanda una solución. Mientras él caminaba la procesión, llegó la respuesta, ya sea del solista que hizo la pregunta o del grupo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Y esa es la pregunta que muchos se hacen en el día de hoy. ¿De dónde vendrá la vacuna? ¿De Rusia? ¿De China? ¿De Estados Unidos? ¿De Inglaterra? ¿Tendremos con qué pagarla? ¿Sí llegará pronto a Colombia? ¿Sí nos beneficiará a todos? ¿Será accesible para todos los demás? Pero también, ¿de dónde vendrá mi socorro para los diferentes problemas que tienes? Sea de orden económico, sea de orden físico, sea de orden emocional o sea de orden espiritual. ¿De dónde estás esperando tu auxilio? Solamente una respuesta se podía dar a esa pregunta inquietante. El Dios de Israel. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Dios de Israel. Porque era diferente a las deidades paganas. El gran creador del universo contrasta vivamente con esos dioses impotentes que realmente no eran dioses, era fabricación humana. En la primera parte del versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En el versículo 2 se afirma la verdad principal, la ayuda viene del Señor. La declaración se hace con tal firmeza y precisión de pensamiento que nadie podía escapar al mensaje que comunicaba. El saber que la ayuda viene de una sola fuente, de esa fuente accesible a todo israelita fiel, les proporcionaba un fundamento firme para cualquiera que estuviera vacilando o que dudara. La confianza absoluta en Dios sería la base firme de seguridad cuando el poeta enviara a aquellos viajeros por el camino. El socorro, el auxilio, la ayuda viene del Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre.
Él hizo los cielos y la tierra. Es lo que está literalmente describiendo en la segunda parte del versículo 2. El que está haciendo el cielo y la tierra, y es una forma de expresión que está sugiriendo continuidad. Esa continuidad creadora implica que, y aún sigue siendo segura, que Dios posee el poder para ayudar a su pueblo en tiempo de peligro o en cualquier otra necesidad, como la actual que estamos viviendo. El creador del universo es el protector de Israel. El creador del universo, el Todopoderoso, es hoy el protector de la Israel espiritual, que somos nosotros. Salmo 46, versículo 1, Salmo 124, versículo 8 y Salmo 134, versículo 3. Esta frase de él se encuentra con mucha frecuencia en muchos de los salmos y contrasta el poder de Dios con la debilidad que tienen esos dioses paganos. La respuesta da profundidad al pensamiento involucrado en la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? El Señor sabe que su pueblo tiene necesidades, de modo que fija su morada terrenal y la hace accesible para proveer, para proporcionar recursos a los suyos. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda parte de este salmo, que la encontramos en los versículos 3 y 4, el poeta pensó en los riesgos y peligros que implicaba la jornada inminente y se vuelve específico al delinear el poder protector de Dios. Los eruditos, algunos de ellos, creen que el escritor de los versículos 1 y 2 se dirigió a sí mismo, y en los versículos 3 y 4 otros afirman que estos versículos contienen la voz de otro orador, que está animando al que habló primero. O sea, es como yo decir: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ustedes contestaran a una voz: su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como resultado, como respondiendo a ese interrogante que se hace, el versículo 3 da la respuesta. Y dice que entonces, cuando viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, entonces la primera parte del versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. En el versículo 3, el hebreo literalmente está diciendo: Él no abandonará tu pie, tu bien, al resbaladero. Esta es una aseveración consoladora para aquellos que caminaban durante las mesetas montañosas en su afán de llegar a Jerusalén. Yo recuerdo que con mi familia, estando los hijos muy jovencitos, muy adolescentes, nos invitaron a una finca en Corrales, un municipio del norte de Santander. Y nos dieron unos caballos y nos llevaron a una montaña. Y por el sendero que estaban caminando, estábamos yendo con los caballos, era muy estrecho. Tan estrecho que uno veía como que ya el caballo se va a resbalar o uno se va a caer de la montura y va a rodar por esa montaña. Y lo que está diciendo a la persona que nos iba acompañando decía: no se preocupen, que el caballo sabe caminar muy bien por acá, sabe caminar muy firme. Bueno, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que cuando andemos por esa montaña tan estrecha, tan peligrosa, con tanto riesgo, entonces podemos contar con la protección divina. O sea, podríamos hablar de las tentaciones. No dará tu pie a las tentaciones. Como dice Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. El poeta creía que la actividad del Creador se extendía más allá de su obra original. Dios no estaba inactivo y continuaba actuando, porque Él es por siempre el Dios viviente. Vayamos entonces al versículo 4. En el versículo 4 dice: no se adormecerá ni dormirá.
No sé si usted ha observado los vigilantes en algunos lugares, y es que el vigilante comienza a cabecearse, o sea, adormecido, y otros se quedan profundamente dormidos, algunos hasta roncan. Bueno, lo que está diciendo aquí la escritura está sugiriendo el doble aspecto de la convicción y la perspectiva que tiene el poeta. La historia incluye al individuo como a la comunidad a la que uno pertenece. El poeta cree que ambos, tanto la persona como la comunidad, son importantes y expresan el doble interés que Dios tiene en ellos. Y pasa de su propia necesidad a la necesidad en general. Reconoce que él no podría encontrar seguridad sustancial a menos que la nación estuviera segura. Y la figura del lenguaje que usa el salmista puede estarse refiriendo a Elías en Primero de Reyes, en el capítulo 18, versículo 17, cuando él estaba burlándose de los sacerdotes de Baal y de Acera, sugiriendo que de pronto sus dioses estaban dormidos o adormilados y que había que despertarlos para que pudieran responderles. El salmista sabía que el guardián de Israel superaba en interés y capacidad a cualquier centinela, porque un centinela humano puede ser vencido y fallar en guardar la vigilancia de aquellos a los cuales le han encomendado. Pero Dios no le falla a su pueblo. A él nunca se le encontrará dormido en su puesto. Él no se adormecerá. He aquí no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. El Señor no falla, no fallará en su trabajo. Y me encanta este salmo porque fue uno de los primeros salmos que aprendí a través de un tango. O sea, este salmo era cantado en forma de tango. Y por eso me encanta. Ustedes saben que me gustan los tangos. Y este salmo era cantado en esa época en tango. Y fue uno de los primeros que me aprendí. En tercer lugar, el Señor defiende. Versículos 5 y 6 de la palabra. El versículo 5 dice: Jehová es tu guardador. Confirma lo que dice en el versículo 2. O sea que Dios es el protector, el cuidador, y está principiando con los versículos 5 y 6 la confianza del salmista, que se acrecienta cuando va detalladamente presentando las seguridades que encontramos en los versículos 2 al 4. Quienes hablan en esta sesión y en los versículos 7 y 8 son posiblemente los sacerdotes que se sentían conmovidos con la realidad de la protección de Dios. En la segunda parte del versículo 5, entonces, reverentemente, el salmista usa el término Jehová, pero note, lo usa 2 veces, dando seguridad sobre la capacidad y la disposición de Dios para obrar en favor de quienes le adoran. Mire allí en el versículo 5 que 2 veces habla de Jehová. Jehová guardará tu salida y tu entrada, Jehová guardará tu alma. Está dando seguridad sobre esa disposición de Dios para obrar en favor de los que le adoramos. El lenguaje descriptivo y concreto que está usando aquí el poeta para pintar las bendiciones especiales crea un sentimiento de absoluta seguridad. Tú hoy puedes tener esa seguridad, que Dios te brinda consuelo, que es perdurable la promesa genuina que Dios ha hecho. Porque como tu sombra, dice que será como tu sombra a tu mano derecha, porque como tu sombra, Él no te abandona. La sombra no te abandona, va contigo, va donde tú vayas. Y aunque tú no la veas, es así, va contigo. Y aquí está diciendo que el Señor, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, es tu sombra a tu mano derecha. Y la palabra sombra en el hebreo se traduce como protección o defensa. El poeta está aludiendo a la mano derecha porque era el lugar del protector. Así el Señor estaría listo para intervenir y defender a la persona, a esa que necesitaba ser guardada de algún peligro.
Algunos de los expertos bíblicos creen que esta figura del lenguaje pudo haber sido el resultado de que el escritor estaba viviendo al este y menciona la mano derecha porque representaba el sur de donde venían los rayos intensos del sol. Y algunos sugieren que toda la frase puede ser una abreviación poética de una declaración mucho más completa. ¿Cuál? Jehová el Señor es tu sombra. Él está a tu mano derecha. En el versículo 6, el poeta elabora la figura del lenguaje anterior, la palabra que se traduce fatigará. El sol no te fatigará. Fatigará es quemar en las versiones griega y latina. El término hebreo significaba golpear como con una vara o con el cayado, o también golpear con una plaga o pestilencia. De allí vino la idea de matar o asesinar. En el contexto de este Salmo 121, el salmista es a lo que actualmente conocemos como insolación. O sea, cuando él dice, el sol no te fatigará de día. La insolación es el efecto del sol que a veces es fatal sobre una persona. Él, el salmista, confiaba que Dios protegería a su pueblo de los peligros naturales, así como de quienes buscaban su destrucción. De igual manera, el poeta reconoce que también el peligro, que muchas veces acecha durante la noche, está hablando de esa protección. Igualmente como la luna siempre ha gobernado la noche y el sol el día, Entonces ellos sugieren que el poeta se refería al frío repentino que hace después de un calor intenso. Recuerden que les he enseñado que en los países orientales hay temperaturas en el día de más de 40 grados y en la noche es bajo cero, o sea, helado. Otros sugieren que como la luna no da una luz clara y llena como la del sol, los viajeros que se confiaban en la dirección de ella a menudo eran conducidos a ríos o pantanos, se equivocaban del camino. Algunos orientales tenían la costumbre de cubrir el rostro de los niños dormidos porque se imaginaban que la luna tenía efectos sobre la salud de ellos. Un erudito hace referencia a lo que llaman un efecto común, o sea, los rayos de la luna hicieron que el cuello de un niño se endureciera, decían ellos. Otros sugieren que el escritor se refería al efecto de la luna que produce ofatalmia. Es cuando le da a la persona cuando duerme al aire libre. Pero en aquel tiempo la gente se protegía de esta amenaza cubriéndose los rostros. Ahora, cuán agradecidos nosotros estamos en la actualidad por las personas preparadas en el campo de la medicina. Y hago aquí alusión al doctor Tony Argote, un amigo que hace un trabajo con necesitados en La Guajira, también a Pedro Manuel Pérez y al doctor Orlando Eslava, que son muy cercanos a nosotros. Orlando Eslava ha sido nuestro médico durante ya un poco más de 10 años. Cuando tenemos alguna necesidad médica, queremos que nos atienda la persona más calificada. Un pastor reconocido tiene una oración por los enfermos que dice más o menos así: Padre, te damos gracias por la habilidad de los médicos y las enfermeras, y te rogamos que estés con ellos al ministrar a sus pacientes. Pero también te damos gracias porque más allá de nuestra sabiduría y capacidades humanas, sabemos que tú permaneces a la sombra y velas sobre los tuyos. Oraciones como esas debemos hacer ahora por los médicos, las enfermeras y todos los que están trabajando en el campo de la medicina durante este tiempo de pandemia. Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que podemos tener el mejor cuidado médico que dispongamos, más un Dios que está presente para cuidar a su pueblo. La antigua creencia de que la luna tiene poder para trastornar la razón humana ha persistido a través de los siglos. Yo recuerdo desde niño. Y la idea común era que la luna podía convertir a uno en lunático.
El término que se emplea hoy en el latín es golpe de luna. Ahora, durante muchos años los palestinos creyeron que la insolación era causada por el demonio que se encontraba activo al mediodía y que la fiebre intermitente y la locura provenían del demonio nocturno, o sea, la luna. Los rayos del sol pueden hacer daño. Se creía también que la luna podía afectar negativamente. Ahora, es probable que el poeta tuviera en mente los cambios súbitos de calor intenso en el día y de frío severo por la noche, y atribuye esos efectos a la luna. Ustedes recuerdan en Mateo 17:15 que había un muchacho endemoniado que dijeron es un lunático. Lucas, que es médico, dice el muchacho epiléptico. Ahora, Génesis capítulo 31 versículo 40, encontramos a Jacob defendiendo su causa ante Labán y dice, le dijo, de día me consumía el calor y de noche la helada. Dios nos protege de los peligros de la naturaleza. Salmo 91:6, Isaías 4:5 y 6, 49 versículo 10 y Apocalipsis 7:16. La respuesta, queridos hermanos y amigos, es que el socorro, la protección, el cuidado de Dios y su presencia está contigo las 24 horas del día. El sol no te fatigará de día, la luna no te fatigará de noche. O sea, la protección y el cuidado de Dios, su presencia estará con ustedes, estará con nosotros todos los días, dijo Jesús. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28, versículo 20. Y en cuarto lugar, el Señor preserva. El versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. En los versículos que estamos tratando, 7 y 8, el salmista amplía todavía más el pensamiento de afirmar que la mano protectora de Dios se extendía hacia él en medio de toda clase de peligros. Esta palabra hebrea se traduce guardar. Cuando dice Jehová te guardará de todo mal, ese guardar se repite 6 veces en este poema. Y por eso es tan importante, porque en tan cortos versículos, en 8 versículos, se repite 6 veces esa palabra, ya sea como verbo o como sustantivo. En otros contextos se ha traducido legítimamente como velar, custodiar, mantener seguro o preservar. Jehová te guardará de todo mal, o sea, Jehová vigila sobre ti, Jehová te custodia, Jehová te mantiene seguro, Jehová te preserva. El poeta avanza en su pensamiento de estos versículos anteriores, en los cuales apunta a males específicos y afirma que Dios es el protector del pueblo en cada peligro que pueda surgir. Y aquí quiero hacer un énfasis, en cada peligro que pueda surgir. Mira allí en Romanos en el capítulo 8, versículos 37 al 39. Y entonces dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios es el protector del pueblo en cada peligro que pueda surgir. En esta situación que tenemos ahora y en la que puede venir el día de mañana. La palabra mal, que está allí en el versículo 7, viene de un término que significa romper o partir en pedazos. De allí vino la idea de algo que hiere a una persona. Entonces, la adición de la palabra todo, te guardará de todo mal, subraya la plenitud del poder protector de Dios. ¿En qué? En todo. El salmista sabía que aunque la vida está expuesta a una variedad de contratiempos, ningún problema está más allá del cuidado abrigador de Dios.
Recuerden que les he dicho en innumerables ocasiones, Dios es más grande que tu problema. Entonces, aunque estemos expuestos a muchos contratiempos, a dificultades, a crisis, a luchas, a inconvenientes en la vida, a diferentes vicisitudes, entonces ningún problema está más allá del cuidado abrigador de nuestro Dios. Y en el versículo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Las palabras tu salida y tu entrada sugieren no solamente que uno sale de su hogar y regresa, sino también que durante los peligros del viaje, especialmente en esas peregrinaciones, se podía contar con la protección y el cuidado de Dios. Desde el momento en que uno salía en su viaje hasta que lo concluía, Dios estaba allí para asegurar un retorno a salvo. Guardará tu salida y tu entrada. También puede significar que todas las ocupaciones de una persona en su vida diaria contarán con la bendición y el cuidado de Dios. En ese mismo versículo 8, en la última parte, dice, desde ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. O sea que te cuida, te protege, te guía, está contigo las 24 horas del día. Pero dice, ¿cuándo? Desde ahora y para siempre. Significa de aquí en adelante hasta el fin. Las palabras abarcan no solamente la creación y la historia, sino también la eternidad. El Salmo 121 termina con una afirmación vigorosa que refleja una fe implícita en ellos. El cántico se ha convertido en una fuente de consuelo para innumerables personas que han buscado seguridad y ayuda en sus luchas. Este salmo es especial para mí, porque siempre me recuerda en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, cuando me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y quién podrá ayudarme? Como decía el Chapulín, bueno, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Viene de los montes? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted puede notar, en el Salmo 120 es una acción de gracias que repite la anterior oración pidiendo ayuda. Y en el Salmo 121 es un ritual de adoración que expresa devoción a Dios y reciben la promesa de las bendiciones de salvación. En segundo lugar, otra cosa que podemos notar es que podemos depender de Dios porque Él es el Creador. Salmo 121, versículo 2. Podemos depender de nuestro Creador. Y en tercer lugar, Dios es consciente de todo lo que hacemos y quiere ser parte de nuestra vida. Salmo 121, versículos 3 al 8. Quiero dejarle dos preguntas para reflexionar. La primera, ¿qué seguridad ha recibido a través de la adoración en cuanto a la naturaleza de la salvación en este Salmo 121? Y la segunda pregunta, ¿cuánto promete Dios que durará tu salvación? Salmo 121, versículo 8. Reflexiona nuevamente, lee este salmo varias veces. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ponemos nuestra vida en tus manos, eterno Dios, porque es el lugar más seguro para nosotros. Que de tu bendición para nuestra vida, que de tu presencia lleguen a nosotros tiempos de refrigerio en medio de la angustia que estamos viviendo.
en medio de la soledad y la tristeza experimentada por Diana y Miriam, en medio de la preocupación y la angustia que se pueda experimentar por la economía y la crisis que hay al no poder abrir los negocios, al no poder laborar abiertamente. Señor, que siempre recordemos que tú eres Jehová Jireh y que no has visto, el justo no estará desamparado, ni su descendencia mendigando pan, si plenamente confía en ti. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. En los momentos en que tengamos que salir por alguna circunstancia, Señor, de esta situación de contaminación, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Guarda nuestra vida para ti, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho contribuya para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, que Él les bendiga y les guarde. También les recomendamos ver los estudios que estamos enviando diariamente, que los comparta con su familia, lo que iniciamos llamando Cuarentena con Jesús o Principios para Vivir Mejor. Que el Señor te continúe bendiciendo y guardando en todo tiempo. Que Él guarde tu alma, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.